Dice nuestro título del gráfico que nos trae hoy nuestro economista Alfredo, dólar como refugio de valor. ¿Qué significa esto? Bueno, en gran medida, hoy queremos hablar un poco del dólar que se ha vuelto más fuerte. Más fuerte significa relativamente comparándolo con otras monedas, y eso significa básicamente que el tipo de cambio sube respecto al dólar. O sea, para comprar un dólar necesito más de esa moneda para quizás comprar la misma cantidad que antes compraba con menos. Y este es un índice que se llama el DXY, que es muy utilizado porque básicamente compara el dólar con una canasta de monedas. Y en vez de estar comparando uno a uno con distintas monedas, lo que vemos acá un poco es una ponderación, un promedio ponderado, digamos, y se construye un índice, y esto nos permite ver el comportamiento de la moneda. Y después vamos a ver un poco, bueno, verdaderamente es así, vemos como el último tiempo, desde junio del 2021, que llegó al índice a 89,6, prácticamente tuvo un aumento de más del 20% y está en cerca de 106,5, y eso tiene consecuencias para la economía, no solamente de los Estados Unidos, sino también para el mundo. Pero vemos, para ver nomás las fechas, es decir, para acotar nomás en qué momento histórico nos encontramos. Acá, antes de la pandemia, ya estaba ahí cercano a al 100. Sí, rondaba 97, 98. Y luego es que comienza esta caída, que, bueno, ve ahora nuevamente el repunte, ya con todos los acontecimientos que veíamos, la pospandemia, el conflicto, entre comillas, es demasiado eufemismo. La guerra de conflicto Rusia. bélico, sí. La guerra de Rusia. ¿Por qué? Porque siempre les pienso avisar a Rusia. Y acá la guerra de Rusia en Ucrania. Y este es importante, vamos a ver después, porque para mí la audiencia, cómo se da prácticamente esta caída y luego un repunte muy grande. En el mismo año de la pandemia. En el mismo, y prácticamente en 2 meses se da esta variación importante. Para entender un poco las implicancias, vamos al segundo gráfico y después volvemos a este. Y llevar algo muy interesante. Esto es un economista que se llama Stephen Yen. Él trabajaba en Goldman Sachs, uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos, y desarrolla hasta finales de los años 90 la teoría de la sonrisa del dólar, dice él, que prácticamente trae el comportamiento de la moneda y lo relaciona con el comportamiento de la economía americana y la economía global. Dice, en una punta, es decir, el dólar se vuelve fuerte, o sea, en valor a las otras monedas, básicamente porque hay una recesión global y hay una mayor aversión al riesgo. ¿Qué significa eso? Que hay una gran crisis en las economías globales. ¿Y qué hace el inversor? Se refugia en el dólar. Considera que el dólar es una moneda estable, probablemente la economía de los Estados Unidos es más fuerte porque es la más grande del mundo. Entonces ahí vale, te pido si podemos volver al primer gráfico y para que veamos que tiene algo de coherencia esta teoría. El gráfico anterior, ¿vale? La pandemia. Cuando entra la pandemia en Estados Unidos, el dólar cae. En el momento que se declara pandemia en todo el mundo para, el dólar se dispara. Y básicamente un brasilero que tenía sus inversiones en reales, dice, epa, yo no sé si Bolsonaro, que encima niega la pandemia, va a manejar bien, el gobierno va a poder hacer frente, no sabemos nada, ¿qué hago? Me refugio en el dólar. Entonces, volvemos al segundo gráfico, ¿vale? Cuando el dólar se debilita en relación a las otras monedas, por lo general a causa de una desaceleración en la economía americana en comparación con las economías globales. A ver, ¿se aprecia por factores externos y se deprecia por factores internos? Básicamente acá no importa la economía americana, independiente de lo que pase en la economía americana, si hay crisis globales de manera más generalizada, el mundo siempre apuesta y se refugia ahí. Es como el puerto seguro. La economía americana, en comparación con las economías emergentes u otras economías, estas otras economías crecen con mayor velocidad, crecen con mayor ímpetu, por lo tanto la aversión al riesgo disminuye y la gente empieza a apostar, o el inversor empieza a confiar y apuesta por las rentabilidades que te pueden dar las economías emergentes. Y ahí por eso se ve esta palomita que se llama cuando, por lo general, el Banco Central de los Estados Unidos dicen es dovish, dove es paloma en inglés,
La paloma vuela abajo, el halcón vuela más alto. Y tiene que ver relación con las políticas monetarias, claro. En este caso expansivas, baja las tasas. Ve seguridad, pero no vuela alto. Cuando generalmente los Estados Unidos, la FED, baja las tasas, significa que quiere estimular la economía. O sea que la economía americana necesita crecimiento. Hawkish, en el fondo, el halcón vuela más alto, la economía americana está creciendo o la inflación está alta, entonces busca en cierta manera aplanar. Y si vemos el primer gráfico, ¿vale? De nuevo. Vamos a ver si se aplica realmente esta teoría. Podemos ver cómo ve la curva de la sonrisa, llega el momento más pico. La sonrisa del dólar. La sonrisa del dólar. Y en gran medida, ¿por qué? Porque las economías emergentes estaban a la par de Estados Unidos. Junio de 2021 podemos decir que empieza los efectos de la vacunación y la economía americana, que rebotó más del 5,5% del crecimiento el año pasado, empieza, digamos, a despegarse. Y ahora vemos de nuevo el segundo gráfico, ¿vale? En la otra punta dice, el dólar se refuerza por un crecimiento sostenido de la economía americana en relación a las economías globales. Después de un periodo de desaceleración de su mercado interno, es decir, de su economía, sí. Cuando la economía americana empieza a crecer con fuerza, nuevamente a crecer. ¿Y qué especula el inversor? ¿Qué siente en la previsibilidad del inversor? Dice, si la economía en los Estados Unidos está creciendo, por lo tanto, por un lado, ya es la economía más segura y probablemente eso implique que la Fed, el Banco Central, empiece a elevar las tasas, por lo tanto yo también voy a obtener mayores rendimientos por mis inversiones en la economía que ya de por sí es la más segura. Qué interesante. Entonces, si vemos, digamos, en lo que ha pasado, podemos decir que en gran medida la economía de los Estados Unidos hoy se lo ve mucho más estable en comparación a la economía del Japón, a Europa, que está mucho más afectada porque está mucho más cerca de la guerra o del conflicto y de todas esas consecuencias que vive por el gas, la energía, commodity, etc. Y porque también en cierta manera el mundo, donde en gran medida los bancos centrales han aumentado las tasas de interés de política monetaria, eso tiene un efecto, digamos, de desacelerar la economía e incluso en algunos casos se habla hasta de recesión. Y por eso en el último gráfico, para ir cerrando. Vamos a ver a qué conclusión nos lleva hoy Alfredo. Acá puedo elegir, no sé con qué grafiquito. ¿Con cuál arrancamos? ¿Con cuál dibujito arrancamos? A ver el supermercado con el mundo. Prácticamente cuando el dólar está más fuerte, este es un impacto principalmente en las empresas americanas exportadoras. Ellas, cuando el dólar se ve más fuerte, ellas pierden competitividad. Los productos prácticamente se vuelven mucho más caros, por lo tanto las ventas de estas empresas disminuyen y al mismo tiempo cuando ellas tienen que convertir en dólares y para que vuelvan las utilidades o los ingresos, disminuye también porque obviamente hacer un tipo de cambio más elevado, esos ingresos que vendieron en esa moneda al volver a los Estados Unidos disminuyen. Y esto ha tenido un efecto importante porque muchas empresas que hacen sus previsiones de ventas, sobre todo las que operan y cotizan en bolsa, muchas han tenido que reducir porque ven que el impacto de un dólar más fuerte ya se empieza a sentir en las ventas y en los ingresos que ellos reciben. Los commodities. Los commodities afectan a nivel global. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros que podemos venderle soja a Europa y probablemente Europa, que nos tiene que pagar en dólares, al tener un tipo de cambio más elevado, nuestra soja se ha vuelto más cara para ellos. Claro. Y por eso probablemente haya que ellos consuman menos. Entonces, en gran medida los commodities, muchos de los productos, un dólar más fuerte hace que disminuya, digamos, el consumo a nivel global. ¿Y esto qué serían los ahorros? Eso serían las tasas de interés. Y eso tiene un efecto importante porque imagínate, Gladys, si el tipo de cambio subiera aquí en Paraguay, lo que estaban hablando antes, por más que un precio de los combustibles se mantengan, al ser importados por un tipo de cambio más alto, tendríamos que estar pagando más y eso afectaría otra vez el precio. Si tu deuda es en dólares, nosotros tenemos que pagarle a los acreedores, a los deudores que tenemos fuera, Hacienda cobra en guaraníes a través de los impuestos a la renta, IVA, y tiene que transformar eso a dólares. Entonces tiene que pagar, te suben los intereses
como también la deuda que tenés. Y en muchos casos, en gran medida, para defender la moneda, muchos bancos centrales tienen que subir su tasa de política monetaria, y al subir el interés pueden tener un efecto mucho más fuerte aún en disminuir y desacelerar la economía. Y finalmente, las otras monedas de economías emergentes serían esto, el tipo de cambio. También, y bueno, en gran medida eso es lo que estábamos hablando. ¿Cuáles son? ¿Euro? Euro, yen, libra esterlina. Creo que esa no sé. Esa no sé, esta tampoco, esta no me conozco. Y en gran medida, ¿Cómo afecta el tipo de cambio también del resto de las monedas el dólar más fuerte? Y en gran medida la expectativa es que el dólar siga estando fuerte en relación a otras monedas, porque la diferencia, como hablábamos al comienzo, entre las políticas monetarias de los Estados Unidos y en comparación, digamos, con monedas fuertes como el euro o como el yen, que no tienen el mismo ritmo, o en caso de Japón, que tienen una política monetaria expansiva, o sea, no están subiendo su tasa de interés, eso prácticamente hace que el mercado aproveche, digamos, la brecha que hay entre estas políticas, o la tasa de interés que hay entre una moneda y otra, y migre hacia capitales más seguros y mayores rentabilidades, que en este caso hoy es el caso del dólar. Y tenés casos, por ejemplo, y con esto cierro, muy interesante ha sido, por ejemplo, el caso de Brasil. Brasil, cuando empezó el año, la cotización estaba en 5.65, o sea, un dólar era 5.65 reales. En marzo llegó al pico más bajo, prácticamente a 4.66, y hoy está nuevamente en 5.50. Y ahí tenés casos, digo esto como casos, por ejemplo, como el de Chile, o el de Colombia, o incluso el de Perú, donde no es solamente factores del mercado, sino factores políticos, de incertidumbre, inestabilidad, así que en economías donde hay libre movilidad de capitales, básicamente el inversor, o como dicen, el capital es cobarde. El capital es cobarde. Si vos no me das tanta seguridad, y bueno, mi aversión al riesgo aumenta, por lo tanto voy a buscar lugares más seguros, aunque eso me diga, signifique ganar menos, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante entender cómo la moneda, que es la principal moneda de intercambio y la principal moneda que los países usan como reserva, obviamente que tiene un impacto en las economías restantes. Súper interesante, Alfredo. Siempre la gente, esto es a nivel macroeconómico y fuimos haciendo este repaso de cómo va afectando, pero también la gente muchas veces se hace preguntas más sencillas de su día a día, sobre todo aquellas personas que se disponen a tomar una deuda en dólares, por ejemplo. Y con ese criterio que decíamos de los países, del país que tiene una deuda en dólar, pero que él recauda en guaraníes, trasladaríamos eso para darle la respuesta a esa gente que se pregunta, ¿me conviene endeudarme en dólares? Y siempre es un riesgo muy grande el tipo de cambio, y siempre uno tiene que hacer en sus cálculos de previsiones, porque es muy difícil, hay muchas variables que afectan el tipo de cambio. Nosotros, a diferencia de todas estas monedas que han tenido mucha volatilidad, nosotros hemos tenido un tipo de cambio bastante estable, a pesar de que ha sido un año bastante difícil desde el punto de vista en gran medida porque el complejo de la soja, por el producto de la sequía, no hemos podido exportar, y cuando exportamos entran divisas, y eso en cierta manera equilibra el mercado de divisas en el país. Le hace una última pregunta antes que te vayas. No te vayas, espera. No es sencillo, bueno. Hay gente que viaja, ¿verdad? Sí. Y que se pregunta, ¿cambio mi moneda ya acá en el país o me voy a cambiar allí en el otro país? El guaraní en esos otros países, sí, conviene cambiar acá nomás. Eso es muy simpático. La gente dice, ¿por qué nosotros no comercializamos en guaraní? ¿Por qué tenemos que usar el dólar? Y porque el guaraní no tiene demanda. Si yo me voy a Europa hoy y quiero encontrar un banco que me acepte mis guaraníes, y probablemente lo más lógico es que yo cambie los guaraníes primero a dólares, y de dólares cambie a euros, por ejemplo, ¿verdad? Acá sí creo que podemos conseguir euros en las casas de cambio y todo eso, pero en el resto de los países no. Si yo le pago en japonés, en guaraníes, me dice, ¿qué hago con estos guaraníes? ¿Cómo después cambia una moneda útil, verdad? Bueno, ya está, ya entendí. Cambio nomás todo acá, entonces, antes de viajar. Alfredo, muchísimas gracias por tu tiempo en la tarde de hoy. Siempre aprendemos mucho contigo.